Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Dios les bendiga, bienvenidos a la pregunta semanal. Soy el pastor Sergio López del canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Gracias a todos por escucharnos. Recuerde que cada sábado a ser las 5 de la tarde, hora centroamericana, les compartimos este segmento para que esté atento y al mismo tiempo nos pueda enviar sus inquietudes y dudas sobre algunos temas específicos de la palabra de Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es la pregunta que vamos a contestar en esta oportunidad. Esta pregunta es extremadamente importante para cualquier cristiano debido a que durante mucho tiempo hemos escuchado diferentes posiciones al respecto. Necesitamos ser más bíblicos y dejar de prestar atención a opiniones de pastores, predicadores y ministros. Lo más importante es escuchar lo que dice la Biblia y conocer la manera correcta de poder interpretarla. Lo primero que debemos saber es quién es un hijo de Dios. La Biblia es clara en afirmar que una persona sin Dios está muerta espiritualmente a causa de sus pecados. Es decir, su espíritu está lejos de su creador, no tiene una comunión directa ni una relación con Dios. Entonces vive en la oscuridad, obedeciendo sus deseos carnales y dominado por su naturaleza pecaminosa. En otras palabras, vive para sí mismo, para el mundo y para el enemigo, que es el diablo que lo incita a pecar. Pero cuando esa persona escucha la voz del Espíritu Santo, que es la que le convence de sus pecados, entonces debe tomar una decisión, obedecerlo y pedir que Jesús le salve y su sangre limpie y perdone sus pecados. Cuando reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, esa persona viene a ser un hijo de Dios. En ese momento Dios será su Padre, Jesús su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo el Consolador, que viene inmediatamente a vivir dentro de esa persona, es decir, alguien que ha nacido de nuevo o tiene una nueva vida espiritual. Entonces concluimos que todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo tienen al Espíritu de Dios morando dentro de ellos. Sin embargo, debemos preguntarnos si realmente eso significa que ese nuevo creyente es lleno del Espíritu o se trata de un proceso de crecimiento y madurez, ya que esto puede responder en buena parte a esta importante pregunta. Y para comprender mejor el término ser lleno, existen tres palabras cuyos significados nos pueden ayudar. Una de ellas significa totalmente influenciados. La otra palabra significa controlado por. Y una tercera se refiere al viento que llena las velas que mueven los barcos. De manera que si lo llevamos al plano de la presencia y el poder del Espíritu Santo, quiere decir que un hijo de Dios que tiene el Espíritu morando en su interior debe estar controlado completamente por ese poder divino. Y en ese sentido, muchos cristianos pueden tener al Espíritu, pero no necesariamente quiere decir que están llenos de Él. Es decir, que son influenciados total y directamente por Él en todos los aspectos de sus vidas. Hablamos de su corazón, de su mente, de su voluntad, de sus pensamientos, de sus emociones, de su carácter y también de su conducta. Bien, vamos a la palabra de Dios para repasar algunos versículos que nos sirven como referencia para contestar esta pregunta. Por ejemplo, Romanos 8:9 nos dice así, vamos a leerlo siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. En este texto podemos notar que un cristiano ya no vive bajo los deseos de la carne, lo cual acarrea destrucción y muerte, sino que tanto el Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo mora en él para vida eterna. Una de las grandes evidencias de
que un creyente está lleno del Espíritu Santo es que ha cedido el control de su vida por completo. Un texto clave en este tema específico es Romanos 8:14, que nos dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es que no hay duda de que este versículo es clave, pero si somos honestos, cualquier cristiano que ponga en práctica este principio, de seguro vivirá de una manera muy distinta a la del cristiano promedio. Yo sé que no es fácil ceder el control de la vida al espíritu. Siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu, entre lo mundano y lo santo, entre el mal y el bien, por lo que ningún hijo de Dios debería luchar con sus propias fuerzas y capacidades humanas. Debe reconocer su necesidad de ayuda de ese poder que viene únicamente de Dios. Escuche atentamente lo que dice otro texto de Romanos 8:13. Porque si viven conforme a la carne, van a morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. Esto demuestra que el mismo Espíritu nos da la capacidad de vencer el poder del pecado en nuestras vidas, a fin de santificarnos y anhelar más la presencia del Espíritu de Dios, es decir, esa llenura o esa plenitud que necesitamos cada día. El espíritu del ser humano ha nacido de nuevo, entonces desea conocer más de Dios, aunque de alguna manera reconoce que su carne es débil, tal como lo enseñó Jesús en San Mateo 26:41. Dijo que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús también prometió a sus discípulos que les daría el espíritu para que estuviera con ellos para siempre, según lo dice San Juan 14:16. Y como les expliqué anteriormente, la Biblia enseña que el don del Espíritu Santo es concedido a cualquier persona que haya nacido de nuevo. San Juan 7:37 al 39 nos confirma esta gran verdad. Cuando una persona cree en Jesús, el Espíritu viene a morar de forma permanente y además sirve como garantía o como un depósito para la futura glorificación del creyente en el cielo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo significa que el creyente en Jesús, que ha nacido de nuevo, cede el control completo de su vida para ser guiado, para ser disciplinado y para ser formado en todos los principios bíblicos. Por eso, Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu les iba a recordar lo que Él les había enseñado. Es muy interesante que la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, según lo dice Efesios 5:18. Allí se describe claramente este llamado, este mandato para nosotros como creyentes. Pero además los que sirven al Señor en algún ministerio fuera o dentro de la congregación, también o con más razón deben cumplir con este requisito bíblico. Vamos a leer algunos textos que nos evidencian esta gran verdad bíblica. Por ejemplo, Hechos 6, del 1 al 7, aquí nos da cuenta de una importante decisión que tomaron los discípulos en aquella ocasión, nombrando servidores que, entre otros requisitos, debían ser llenos del Espíritu Santo. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta ocasión, para escoger servidores que ayudaran en la distribución diaria para las viudas,
se requería que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Así sucedió con otros llamados al ministerio a lo largo de el Antiguo y Nuevo Testamento, por lo que deberíamos prestarle mucha atención a este asunto. Si tenemos cristianos y servidores que están llenos del Espíritu de Dios en la congregación, en el mundo, en las organizaciones, pues no cabe duda que las relaciones van a mejorar, los dones se van a ejercer con más responsabilidad y la iglesia como el cuerpo de Cristo se va a edificar más al tiempo que glorificará al Señor de la obra. Y también con un ambiente más sano y espiritual, el trabajo da mejor rendimiento, se evitan conflictos derivados de discusiones egoístas y cuestiones necias que de nada aprovechan. Un cristiano que está lleno del Espíritu de Dios, es decir, que está controlado por Él, no hay duda de que esa obra regeneradora interna se va a reflejar externamente en conducta y en buen testimonio. Lo contrario sería vivir como algunos cristianos de Corinto, a los que Pablo exhortó porque a pesar de tener dones espirituales, eran carnales y estaban involucrados en divisiones internas en la congregación. Quiere decir entonces, amados hermanos, que algunos creyentes pueden tener dones de lenguas o profecía y aún así seguir siendo carnales, que concluimos que es de seguro tener el fruto del Espíritu como amor, paz, paciencia y dominio propio, como lo menciona Pablo en Gálatas 5, es una evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que durante mucho tiempo se enseñó que el hablar en lenguas angelicales era la única evidencia de estar lleno del Espíritu. Incluso de manera legalista se decía que si algún creyente no tenía ese don de lenguas, pues no era salvo. Así que debemos ser muy cuidadosos con estos temas porque el legalismo religioso ha confundido a muchas personas por el hecho de hacer doctrinas de casi cualquier tema y por además elevar sus tradiciones humanas y reglamentos internos al mismo nivel de autoridad de la Biblia, lo cual es muy peligroso porque puede llegar a convertirse en una secta religiosa que promueve falsas doctrinas y hasta herejías. Pablo nos aconseja que el ser llenos del Espíritu Santo es un mandato que no puede ser obtenido mediante solamente una oración. La obediencia a la palabra de Dios y una búsqueda constante de Dios es lo que nos ayudará a mantenernos llenos de su presencia. Eso sí nos advierte el apóstol Pablo en sus cartas, que no debemos contristar ni apagar al Espíritu de Dios, ya que ese pecado nos mantendrá lejos de su presencia. Y para finalizar, como hijos de Dios, debemos darle al Espíritu Santo la libertad de actuar completamente en nuestras vidas, que Él sea que nos guíe, que nos corrija, que nos fortalezca. Así es que ceder el control de nuestra vida al Espíritu es ser lleno y dependerá de nosotros mantenerlo y dejarlo actuar permanentemente. Solo así vamos a disfrutar de su poder y de su presencia. Sé que muchos quieren ser usados por Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio de someterse al Señor y renunciar al pecado en sus vidas. De manera que a grandes rasgos, esto es lo que significa en la palabra de Dios ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Si aún así tiene alguna duda adicional o quiere compartirnos algún tema que usted quiere escuchar en una pregunta que podemos responder en este segmento, entonces también lo puede dejar en la caja de comentarios de nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Yo soy el pastor Sergio López. Les saludo y les bendigo desde Costa Rica. Gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo sábado al ser las 5 de la tarde hora centroamericana para compartirles un segmento similar a este. Bendiciones para todos.
respira tu aire y beber de tu agua viva, que me limpies con tu sangre. Quiero ser y un alma tuya, y que no me aparte nadie, que me limpies con tu sangre. Quiero ser y un alma tuya, y que no me aparte nadie. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con su fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Aleluya. Alabamos tu nombre, Jesús. Quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravilla y perderme en tu mirada, y arrastrado por la oleada del amor con que tú me amas.
sus aguas. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. No olvide compartir nuestras enseñanzas bíblicas con sus contactos. Dios les bendiga.